Muy bien. Eh, en la clase anterior vimos defectos en sólidos. Estuvimos viendo eh, qué es un defecto, vimos recapitulando, vimos que podíamos tener defectos extrínsecos eh, o de impurezas, y también podíamos tener defectos intrínsecos. En el caso de los intrínsecos, pues son defectos pues como lo indica el mismo nombre, defectos que ocurren sin que se tengan que incorporar elementos extraños al material. En el caso de los defectos extrínsecos, eh, que se debe a impurezas, son átomos extraños que no forman parte de la composición del material y pueden ser, dijimos, estas impurezas sustitucionales, átomos eh, que se incorporan, que toman el lugar de átomos que sí son parte del material, ¿no? Por ejemplo, defectos sustitucionales. También tenemos impurezas intersticiales, que son también átomos extraños, que no pertenecen a la composición del material, pero que se incorporan en sitios intersticiales. En el caso de los primeros, pues se incorporan sustituyendo a átomos del material y los intersticiales se colocan en lugares intersticiales, es decir, lugares donde no debería de haber normalmente átomos, ¿no? Y, y estas impurezas, pues nosotros las podemos incorporar a propósito, eh, ya sea durante la síntesis o puede ser que se hayan metido, no porque lo queramos, ¿no? Sino que dentro del proceso de síntesis, pues que se queden. Por ejemplo, en algunas síntesis químicas, pues puede quedar material inorgánico dentro de una matriz orgánica, ¿no? Como parte del proceso de la síntesis. Eh, Dependa del método de síntesis. Pero también puede ser que nosotros metamos esas impurezas a propósito posteriormente, ¿no? Después de tener el material para modificar sus propiedades. Eh, en cuanto a la importancia de los defectos, de todos los tipos de defectos, ¿no? No nada más los extrínsecos. Eh, Habíamos mencionado que tienen mucho que ver con las propiedades ópticas. Y esto es por lo siguiente: las propiedades ópticas dependen mucho de la estructura de bandas de un material. Sabemos que en los sólidos cristalinos, en un sólido cristalino perfecto, se define una banda de valencia y una banda de conducción. Y entre la banda de valencia y la banda de conducción hay una separación energética que conocemos como banda prohibida, band gap, ¿no? O ancho de banda prohibida. Eh, en un cristal, en un sólido cristalino perfecto, eh, no hay niveles en que puedan quedar ahí atrapados portadores de carga dentro del gap, es decir, los niveles que pueden ocupar los portadores de carga dentro de un sólido perfecto, cristalino perfecto, solamente están en las bandas definidas, que normalmente pues las que nos interesan en el análisis son las de valencia y la de conducción. Y entre las de valencia y conducción, donde está el gap, pues no hay nada, no hay ningún nivel, entonces no pueden quedar ahí en niveles con energías dentro del gap, ¿no? Ningún portador de carga. Lo que ocurre cuando un material adquiere defectos, que dijimos que todos los materiales reales de hecho tienen defectos, estos defectos lo que hacen es que introducen niveles adicionales que están fuera de las bandas, quedan dentro del gap. Entonces, eh, eso le da posibilidad a los portadores de carga de que cuando tenemos defectos puedan quedar no dentro de una banda de valencia o de conducción, sino que queden en algún estado dentro del gap. Hablamos, recuerden, de cuando platicamos de la fosforescencia, dijimos que la fosforescencia presentaba un retraso entre la excitación y la emisión, debido a que los electrones que eran excitados desde un estado base a un estado
excitado, pues al desexcitarse no regresaban inmediatamente al estado base, sino que caían en un estado intermedio entre el estado base y el estado excitado. Y, y entonces, en el caso de los sólidos, el estado base lo relacionamos con la banda de valencia y los estados excitados con la banda de conducción. Y estos estados intermedios que están dentro del gap, en el caso del sólido, pues son precisamente esos niveles que producen el retraso, esos niveles metaestables, ¿no? Estados metaestables en que los electrones o los portadores de carga que participen eh, caen y permanecen cierto tiempo ahí antes de volver al estado base, ¿no? Bueno, entonces, vean, ya vimos esto de los diagramas de Jablonski, lo relacionamos con las bandas, el estado base y el estado excitado, y con el band gap, pues la separación energética entre ellos. Vimos diferentes tipos de defectos que pueden ocurrir en un sólido. No son todos, no son digamos, los más comunes. Hay defectos pues más complicados, hay defectos de hecho con arreglos tridimensionales complejos que son objetos de estudio, ¿no? Que pueden ser toda una línea de investigación, un solo tipo de defecto. Y entonces vamos ahora a relacionar estas dos cosas, ¿no? Vamos a relacionar eh, cómo los defectos pueden precisamente producir esos estados metaestables, en el caso del sólido, que quedan dentro del gap, y cómo afectan a las propiedades luminiscentes. Entonces, un poco recordando, bueno, estos eran, voy a brincar para acá. Recuerden que cuando pensamos en un átomo, el átomo pues tiene toda una estructura, tiene su núcleo, tiene electrones alrededor de él, y esos electrones, de acuerdo con la teoría moderna de la mecánica cuántica, solamente pueden tener ciertas energías. Y entonces, los electrones que están en estados excitados dentro de un átomo, cuando ustedes tienen un átomo y le dan una energía en exceso, pues algunos de los electrones brincan a niveles más altos, dejando algunos niveles desocupados, más energéticos más abajo. Cuando pierden espontáneamente la energía, esos electrones y vuelven a los estados más bajos, a ocupar los estados más bajos posibles, pues la energía en exceso se va en forma de luz y emite fotones, ¿no? Bueno, emite fotones y aquí es la luz, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas series espectrales, solamente para ilustrar, no vamos a ahondar en esto en este momento, ¿no? Solo para que recuerden que los electrones dentro de un átomo tienen energías discretas, bien definidas, ¿no? No pueden tener cualquier energía, sino solamente ciertas energías que están muy bien definidas, muy bien cuantizadas, ¿no? Y entonces, esto que ocurre en un átomo, estos niveles muy bien definidos, en realidad también ocurre cuando los átomos se juntan en un gran número para formar un sólido. Eh, Nada más que eh, por el principio de exclusión de Pauli, cuando se juntan muchos átomos para formar un sólido, pues ya forman un sistema y entonces los electrones dentro del sólido pues se supone que están sobre todo los más externos, los de valencia, por ejemplo, que son los que interactúan con los de otros átomos. Pues ya no pueden tener todos los electrones de valencia, mm, eh, no pueden tener pues precisamente el mismo estado, ¿no? Cuántico. Y entonces vamos a ver aquí, bueno, lo voy a explicar aquí más adelante mejor con las figuras adecuadas porque las traigo aquí más adelante, pero vamos a ver cómo lo que ocurre aquí con estos niveles discretos en un átomo, eh, cuando se juntan muchos átomos para formar un sólido, se convierten en bandas, porque los niveles más externos, que son los que sienten la presencia de otros átomos, pues se desdoblan en un número muy grande
de niveles muy cercanos entre sí, de manera que prácticamente podemos considerarlos como un continuo y es lo que se conoce como banda, ¿no? No es que sea realmente un continuo, sino que son muchos valores, muchos niveles de energía posibles, separados una distancia energética muy pequeña, ¿no? Eh, y bueno, entonces esos, bueno, primero vamos a irnos al átomo, ¿no? Entonces voy a brincar aquí la diapositiva. Esto es un átomo aislado, pero bueno, en un sólido, ¿qué tenemos? ¿Cómo ocurriría uno de los defectos que estuvimos viendo? Bueno, dijimos que una de las formas de producir luminiscencia, pues era irradiar, por ejemplo, un sólido cristalino. Algunos de ustedes van a trabajar, de hecho, con eh, irradiando sus materiales para provocar fosforescencia, ¿no? En particular termoluminiscencia. Entonces, cuando ustedes irradian un material con radiación muy energética, con radiación ionizante, eh, pues lo que pueden provocar es algunos de los defectos que vimos. Por ejemplo, las vacancias. Los materiales dijimos que ya tienen un cierto número de vacancias por sí mismos, ¿no? De forma natural a cierta temperatura hay una concentración mínima de vacancias que tienen. Pero si nosotros le producimos alguna perturbación externa como exposición a radiación ionizante, le podemos producir defectos adicionales y entre esos defectos adicionales pues están las vacancias. Recuerden que la vacancia es que movemos de su posición normal algún átomo, ¿no? Y entonces esos defectos me pueden producir un efecto óptico fácilmente apreciable. Puedo colorear, por ejemplo, el material. Un ejemplo donde se puede ver esto fácil es en los halogenuros alcalinos. Si tenemos un material, un monocristal de halogenuro alcalino, como el KCl o el KBr, en su estado normal, el KCl o el KBr monocristalino, ustedes pueden tener una laminita de ese material y pueden ver a través de él, pueden apreciar que es transparente. Si ese mismo cristalito lo exponemos a radiación y lo volvemos a observar, si le damos una buena dosis, vamos a apreciar que se coloreó después de la irradiación. Esa coloración, bueno, pues ya el hecho de que ya no se vea transparente, ya le estamos modificando sus propiedades ópticas. Esa coloración se adquiere porque durante la irradiación se producen vacancias adicionales dentro del cristalito. La radiación, pues, entre otras cosas, pues produce vacancias adicionales. Aquí, por ejemplo, vemos que aquí, supongamos que esta fue una vacancia que se produjo, pero además, como lo dice el mismo nombre, si le aplicamos radiación ionizante, pues estamos provocando una ionización, también estamos provocando arrancar algunos electrones del átomo al que estaban ligados. Eh, Cuando arrancamos electrones del átomo al que están ligados, si nos imaginamos eso dentro del sólido, pues imaginaríamos que anda por aquí el electrón, lo arrancamos de algún átomo y pues anda por aquí por el sólido hasta que queda atrapado en alguna parte. Eh, si, si tenemos un electrón que fue arrancado, pues, se convierte en un electrón libre. Y entonces ese electrón libre o electrón de conducción no dura mucho tiempo en movimiento porque se producen también, por ejemplo, hay regiones en el material y se producen además con la radiación otras adicionales como estas, donde hay vacancias. Por ejemplo, en los halogenuros alcalinos que estamos ejemplificando, tenemos pues alternados iones positivos y negativos. Supongan que aquí tenemos una vacancia de ion negativo. Eh, Las vacancias de ion negativo dejan una región cargada positivamente. Entonces, si durante la radiación también producimos electrones que se ponen en movimiento por el sólido, cuando pasen cerca de una región de este tipo, ¿qué va a pasar?
como esta región está cargada positivamente y el electrón tiene carga negativa, lo va a atrapar, lo va a atraer eléctricamente. Y entonces vamos a atrapar al electrón aquí, ¿no? Entonces, vean, eh, esto es un ejemplo de una trampa, que en los diagramas de Jablonski, cuando lo relacionamos eh, como el estado base, como la banda de valencia y el estado excitado como banda de conducción, pintamos también estados metaestables intermedios entre ambas bandas y dijimos que pues cuando excitábamos un material, la fosforescencia ocurría porque esos electrones pues no caen del estado excitado al estado base directamente, sino porque caían en estados metaestables intermedios, ¿no? Pero bueno, eso nada más es un diagrama, ¿no? Es un esquema donde tenemos que de una energía el electrón brinca a otra energía y luego cae a una energía intermedia. Pero eso es una forma simplificada de esquematizar eh, lo que ocurre en realidad dentro del cristal, que tendría que ver más con esta visión, ¿no? O sea, esto es lo que está pasando realmente físicamente cuando estamos produciendo el atrapamiento de electrones en esos estados metaestables. Ese estado metaestable, de hecho, tendría que ver con los niveles de energía que va a tener el electrón cuando queda atrapado en un defecto de este tipo, ¿no? Porque los niveles de energía que tenga el electrón cuando queda atrapado en esta región no van a ser niveles de energía dentro de la banda de valencia ni de la banda de conducción, sino niveles intermedios, niveles que quedan dentro del gap. Y por eso, eh, entonces, vean, este defecto me produjo esos niveles de energía dentro del gap. Esta vacancia, por sí misma la vacancia ya me genera esos estados posibles para el electrón, incluso antes de que el electrón caiga, ¿no? Cuando el electrón cae, pues ya tengo ahí el electrón atrapado. Por eso aquí, pues se puede ver qué bien le queda este nombre de trampa, ¿no? Para a estas, eh, digamos, a este ambiente físico dentro del cristal para el electrón, una trampa para el electrón. Bueno, resulta que de estos defectos que producen cambios muy evidentes en las propiedades ópticas de los sólidos, fueron este tipo de defectos los primeros que se estudiaron. Y de hecho se llaman centros de color precisamente porque provocan que materiales que inicialmente son transparentes se vean de color, se vean coloreados. Entonces son centros de color porque estos centros de atrapamiento de portadores de carga, en este caso pues sería un centro de atrapamiento de electrones, eh, precisamente genera niveles de energía, pero acuérdense que no es solo un nivel de energía. Como dibujamos los niveles dentro del gap en, en los diagramas de bandas de energía, es una simplificación, ¿no? Porque dibujamos nada más una línea como si fuera un solo nivel. Realmente ese nivel que dibujamos, pues me está representando el estado base. Acuérdense que eh, yo puedo resolver la ecuación de Schrödinger para un sistema cuántico, para un electrón, y vamos a tener un número infinito de niveles de energía. El estado más estable, pues es el estado base. Entonces, esa línea que dibujamos en los diagramas de bandas sería como la representación del nivel base, ¿no? Pero yo puedo tener ahí tengo en realidad muchos niveles, como en el caso pues de hecho, como en el caso del átomo del hidrógeno. Recuerden que, bueno, diagramas que puse anteriormente corresponden al átomo de hidrógeno a propósito, ¿no? Porque en el átomo de hidrógeno, cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, pues encontramos los niveles de energía que puede tener el electrón en el átomo de hidrógeno, partiendo desde un estado más bajo de energía, pero luego vienen un número infinito de estados excitados. Entonces, en el átomo de hidrógeno, si el electrón está en el nivel más bajo de energía,
pues está en el estado base. Yo le puedo dar energía extra, el electrón absorbe, puede brincar a estados excitados y al regresar al estado base emite luz, ¿no? Entonces imagínense qué es el átomo de hidrógeno al final de cuentas en términos de eso, de estas emisiones o absorciones, porque acuérdense que cuando hacemos que el electrón brinque del estado base a uno más alto, pues tenemos que dar energía. Eh, una de las formas de darle energía al átomo o al electrón dentro del átomo es absorbiendo luz. Y luego cuando regresa al estado base, emite luz. Y, y al final de cuentas, para el átomo de hidrógeno, nosotros lo podemos imaginar como un electrón que está siendo atraído por un núcleo positivo. No nos metemos, de hecho, con la estructura del núcleo, ¿no? No es importante para el cálculo de esos niveles, solamente lo relevante es que tenemos una carga negativa ligada a otra carga positiva, el electrón ligado al núcleo, ¿no? Entonces, noten que en este tipo de defecto que tenemos aquí en pantalla, tenemos justamente una región cargada positivamente, eh, en donde está la vacancia de ion negativo. Es como si tuviéramos un centro de atracción cargado positivamente y si pasa por ahí cerca un electrón, lo va a capturar, lo va a atrapar y entonces, ¿qué vamos a tener? Un electrón atrapado por un centro de atracción por carga positiva, que es justamente como un átomo de hidrógeno en ese sentido, ¿no? Entonces, este tipo de defecto se le puede hacer un tratamiento matemático, más o menos imaginándolo como un problema de átomo de hidrógeno. Entonces, eh, eso ya nos permite tener claro que los niveles de energía aquí del electrón atrapado, pues van a ser algo similar a los del electrón en un átomo de hidrógeno. Va a tener un estado base, pero luego va a tener también además estados excitados. De manera que el material que antes era transparente, antes de tener ese tipo de efectos que atrapan electrones, cuando se expongan a la luz, algunas longitudes de onda de la luz, de toda la luz que esté pasando, eh, van a ser, van a producir que ese electrón pase a estados excitados y, y entonces va a estar absorbiendo ciertas longitudes de onda. Esas longitudes de onda, ¿cuáles van a ser? Pues va a depender del cristal particular, porque el valor ya específico de esos niveles de energía va a depender del cristal en cuestión, ¿no? Entonces, pero va a absorber algunas longitudes de onda y otras no. Entonces, cuando un material es transparente, deja pasar toda la luz. Los ponemos a la luz del día, vamos a ver que vemos a través de él, deja pasar toda la luz, es completamente transparente. En cambio, ya en esta situación, con estos defectos, electrones atrapados en estas vacancias de ion negativa, pues ese electrón va a estar absorbiendo algunas de las longitudes de onda de la luz que pase a través del cristal y no las va a dejar pasar porque las va a absorber. Entonces, la luz blanca que llega al cristal ya no va a salir completamente, ya no va a salir toda, ¿no? Entonces ya no lo vamos a ver transparente, sino que al haber absorbido algunas de las longitudes de onda de la luz, de todo el espectro visible que está pasando, que lo hacían ver transparente, ahora ya lo vamos a ver coloreado, ¿no? Porque ya no va a estar pasando toda la luz que llega. Entonces, y por eso, precisamente por ese efecto, a este tipo de defectos se les conoce como centros de color, es decir, que son los primeros, pues, centros o defectos que producen este tipo de propiedades, cambios en las propiedades ópticas, que es de los primeros que se estudiaron, ¿no? Bueno, el centro de color, el nombre indica centros de absorción óptica. Porque vean, esto es un centro de absorción óptica. Llega toda la luz que antes llegaba, cuando el material no tenía estos defectos, pues la luz llegaba y atravesaba y todo lo que entraba por el material salía era transparente, ¿no? Pero ahora, al tener estos centros, pues son centros de absorción óptica, absorben luz
dentro del visible, entonces ya no pasa toda la luz y se ven coloreados los cristales. O sea, el efecto es precisamente que los cristales se coloren y por eso se llamaron centros de color. Este ejemplo que les estoy mostrando, una vacancia de ion negativo que atrapa un electrón, es un ejemplo de centro de color, no es el único, es el centro, se conoce como centro F. Eh, el centro F entonces es una vacancia de ion negativo que atrapó a un electrón. La vacancia en sí misma, ya lo vimos en la clase anterior, es un defecto. Cuando, cuando existe la vacancia en sí misma no es un centro F. El centro F es la vacancia de ion negativo ya que atrapó al electrón, porque mientras no atrape el electrón no va a ser un centro de absorción óptica, porque si la luz pasa no hay ahí nada que la vaya a absorber. Entonces va a absorber hasta que esté aquí el electrón. Entonces una cosa es la vacancia y la otra es el centro F, ¿no? Ya que la vacancia atrapó el electrón. La F es por la palabra alemana que significa centros de color, ¿no? Es Farbcentre. Entonces de ahí viene la F. Posteriormente, pues se conocen otros centros de color y pues se identifican muchas veces con letras, ¿no? Muchas se van especificando con letras. Cada centro, pues también de color, absorbe en diferentes longitudes de onda y entonces se identifican los diferentes centros de color analizando en qué longitud de onda absorbe el sólido cristalino, ¿no? Entonces, podemos identificar diferentes tipos de centros. No recuerdo si quedaron en las láminas anteriores o quedaron en las láminas. Creo que sí están en las. Sí, muy bien. Entonces, este es el centro F. Y eh, les decía que el centro F es en sí la vacancia de ion negativa que atrapa a un electrón. Y los niveles de energía específicos que se van a generar en un centro F, pues van a ser diferentes en cada cristal, en cada material, porque en cada material esa misma vacancia de ion negativo, cuando atrapa el electrón, pues tiene el electrón diferente ambiente alrededor, entonces de ese ambiente, eh, el campo cristalino particular, pues va a definir eh, las interacciones sobre el electrón y los niveles de energía, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos cómo para diferentes halogenuros alcalinos, el centro F presenta una absorción en diferentes longitudes de onda. En este caso, pues está en electrón volt y en Armstrong. En Armstrong sería la longitud de onda, aquí arriba. Y aquí sería en energía. Acuérdense que la longitud de onda y la energía, pues está relacionada con el factor 1240 entre lambda, ¿no? Si ustedes quieren cambiar longitud de onda eh, a, a electrón volt, lo dividen 1240 entre la longitud de onda y le van a tener la energía en electrón volt, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, para el cloruro de litio, para el cloruro de sodio, cloruro de potasio, de rubidio y de cesio, ¿no? Entonces vean que se tienen diferentes absorciones, características a diferentes energías, ¿no? Que equivale pues a diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, en el KCl, aquí estaríamos en el 400, 500, arriba del verde, ¿no? Pero eso sería lo que se absorbe. Entonces ustedes verían algo así como un tipo de magenta les quedaría, ¿no? Para el color que ustedes percibirían en el caso del KCl. Acuérdense que lo que vemos es lo que queda, pues, la superposición de los colores que quedan, ¿no? O sea, de todos los que venían menos el que estamos quitando, ¿no?
Bueno, entonces les decía que el centro F es solamente un ejemplo de centro de color. Hay otros que pues empezaron a estudiar después del centro F. Y estos son algunos de los más comunes, ¿no? Vean, el centro F es una vacancia de ion negativo que atrapó a un electrón. En la región donde falta el ion negativo queda cargado positivamente, entonces los electrones pues serían atraídos ahí, ¿no? El, digamos, el centro simétrico o el anticentro del centro F, ¿no? Sería el centro B o V. El centro V es vacancia de ion positivo que atrapa a un hueco. Las vacancias, recuerden que pueden ser no solo de iones positivos, sino también que podemos tener vacancias de iones negativos. Entonces, al tener una vacancia de ion positivo, es como si en esa región cargada quedara cargada negativamente, ¿no? Entonces, si pasa algún hueco por ahí, pues el hueco va cargado positivamente, se va a sentir atraído y puede quedar atrapado de manera similar a como los electrones pueden quedar atrapados en vacancias de iones negativos. Cuando irradiamos un material, estamos generando vacancias, estamos generando pues, calentamiento también local, estamos generando, generamos electrones por la ionización. Y acuérdense que cuando se generan electrones, pues quedan ahí lugares en donde falta un electrón, eso es un hueco. Entonces ese hueco también puede moverse a través del sólido, ¿no? Entonces, para fines, digamos, eléctricos es como si fuera una carga positiva, ¿no? Entonces eso es el centro B, que esto se ilustraría aquí en esta parte, ¿no? Vean que aquí el cuadrito indica que tenemos una vacancia. La vacancia es de un ion, aquí debería haber un ion positivo, falta un ion positivo, por lo tanto eso queda cargado negativamente. Y este círculo hueco indica, bueno, ese círculo vacío indica un hueco, ¿no? Entonces aquí quedó un hueco atrapado. Bueno, antes de continuar aquí, no les mencioné por qué en este dibujo aquí se ve claro la vacancia, ¿no? Pero vean que dijimos que aquí quedaba atrapado un electrón. Aquí la representación que hice no fue dibujar aquí un electrón, sino que dibujé esta como nubecita ploma para recordar que en realidad el electrón, pues no, cuánticamente no lo podemos ver como una partícula que está ahí como puntual, ¿no? Sino recuerden que hay una, la descripción cuántica, pues pone el electrón como una nube con una densidad de probabilidad de encontrarlo ahí alrededor, ¿no? Por eso esta representación aquí sería la nube electrónica que representa al electrón, ¿no? Bueno, parte del centro D, tenemos también de los más conocidos al centro BK. El centro BK o VK es un centro donde también tenemos eh, aquí no es propiamente no aparece una vacancia como como en el caso del centro F y el centro B. En el centro BK tenemos también un hueco que es el que queda atrapado, pero queda cargado, queda el hueco atrapado entre dos iones negativos, como se muestra aquí. Vean. Si nos fijamos en esta región, si nos vamos aquí a nivel local, imaginen este hueco llegó después, pero imaginen que este hueco no está. Están nada más los iones positivo, negativo, alternándose, ¿no? Si nos imaginamos esta región que está encerrada, pues aquí esperaríamos que la densidad de carga, precisamente porque el electrón no está, los cargas no están así como puntuales, sino que en realidad la descripción pues moderna correcta es que son nubes electrónicas. Entonces aquí tendríamos que dibujar como nubes, ¿no? Alrededor. Entonces, en esta región encerrada, pues predominaría en esta región espacial la carga negativa. Así que si un hueco pasa por aquí cerca, por esta región, también puede quedar atrapado porque el hueco trae carga positiva y esta región tiene predominantemente carga eh, negativa, ¿no? Entonces, también aquí tenemos un hueco
que quedó atrapado en una región cargada negativamente. Noten que igual, aquí tenemos, así como en el caso del centro F, el electrón tiene sus niveles de energía y entonces puede absorber luz cuando atraviesa la luz del material. También este centro beca, el hueco tiene sus niveles de energía y puede absorber, y también este hueco tiene sus niveles de energía diferentes, ¿no? Porque tiene una configuración y, digamos, energía de atrapamiento diferente que en el caso del centro B. Entonces serían otros. Entonces cada uno tendría sus propios niveles y así es como se pueden identificar qué centros están presentes en un cristal analizando su absorción óptica, ¿no? Entonces así podemos, se pueden hacer experimentos de absorción óptica de un sólido cristalino transparente antes y después de ser expuesto, por ejemplo, a irradiación, y se va a ver claramente que la absorción es diferente, ¿no? Y se podrían identificar incluso pues los defectos, los centros de color que estén relacionados. En el caso de que sean centros de color, centros de absorción óptica, ¿no? Todos estos son centros de absorción óptica, ¿no? Eh, entonces se podrían medir. Eh, el centro B3 está aquí en la tercera figura. En el centro B3 tenemos, podemos decir que es una molécula neutra, no hay una carga, no está cargada, y está formada por dos iones positivos y dos iones, dos iones negativos, eh, y dos huecos. Si es un halogénuro alcalino, por ejemplo, tendríamos estos dos cargas negativas, pues serían dos iones negativos, serían dos iones halógenos. Los iones halógenos que atrapan a un par de huecos. Se puede dar esta pues, situación, ¿no? Este es el centro B3. Y, y el sitio, bueno, este defecto en sí, pues quedaría ocupando el lugar que ocuparía normalmente un ion halógeno. Y bueno, aquí no están aquí en la figura, pero por ejemplo tenemos otros dos, el centro M y el centro R. El centro M son dos vacancias de ion negativo que están vecinas y atrapan a dos electrones. Vean, una vacancia de ion negativo que atrapa un electrón es el centro F. Dos vacancias de ion negativo pueden atrapar a dos electrones para mantenerse neutrales, y entonces ese es el centro M. Luego tenemos el centro R. Sería tres vacancias de ion negativo. Si tenemos tres vacancias de ion negativo, pueden atrapar para mantenerse neutras a tres electrones, aunque serían como dos centros F o tres centros F, ¿no? Los centros M y R. Hay muchos más. Les decía en alguna de las clases anteriores que hay, de hecho, libros dedicados exclusivamente a tratar este tipo de centros de color en un tipo particular, de hecho, de materiales, ¿no? Por ejemplo, en halogénuros alcalinos, que serían los más sencillos de estudiar, ¿no? Y aún ahí, pues hay eh, diferentes teorías a veces para explicar algunas de las propiedades y pues hay centros, estos son centros que podemos visualizar en dos dimensiones. Ocurre en centros más complejos con estructuras tridimensionales también. Aquí, bueno, aquí ya no ocupieron estas dos últimos centros, así que aquí están, ¿no? Por ejemplo, el centro F, tendríamos estas dos vacancias de ion negativo que atrapan a electrones, pero vean que están en esta forma, ¿no? Están como vecinas, pero no entre sitios más cercanos, sino correspondientes. Y, y en el caso de que sean tres, pues tenemos este tipo de acomodos. De hecho, aquí ya tenemos que imaginarlo
eh, como, como una estructura tridimensional de tres, como si fueran tres centros F, ¿no? Como tres centros F, en, ¿cómo se puede decir? Acoplados o coordinados, ¿no? Dos o tres. Bueno, dos en el caso del centro M y tres en el caso del centro R. Y bueno, esas son cosas que ocurren dentro de un material cuando lo irradiamos, entre otras cosas, ¿no? Pero estos tipos de defectos, pues son un ejemplo, como podemos imaginar, que son las trampas, físicamente las trampas de electrones, algunas trampas de electrones, en donde podría quedar atrapado un electrón, dando lugar en la descripción de las bandas de energía, dando lugar a energías dentro del gap. Y bueno, en el caso de de lo que van a estudiar algunos de ustedes, creo que, bueno, al menos bueno, Cristian, Abel, va- van a, van a trabajar con materiales termoluminiscentes. En el caso de los materiales termoluminiscentes, pues recuerden que van a exponer materiales a irradiación precisamente, ¿no? Entonces van a producir defectos como los anteriores. Y entonces pueden observar que los materiales luminescen. A veces se puede, si ustedes irradian un material y lo observan en la oscuridad, podrían ver efectos como esto, ¿no? Aquí tenemos materiales cristalinos que fueron expuestos a alguna fuente de excitación y entonces pueden estar emitiendo fosforescencia durante un tiempo. Recuerden que en el caso de la fosforescencia, pues la emisión no se da inmediatamente cuando están ustedes excitando, sino que hay un tiempo de retraso, ¿no? Entre excitan el material y empieza a emitir, pero poco a poco va, eh, no sale toda la luz al mismo tiempo, sino que pueden tener luz durante un cierto tiempo, ¿no? Incluso horas o, bueno, materiales que le llaman superluminiscentes también, ¿no? Solo los menciono aquí de paso, pero hay materiales que se pueden exponer a radiación y emiten luz durante muchas horas, ¿no? Incluso puede ser que por más de 24 horas, ¿no? Entonces, los materiales para termoluminiscencia, los materiales de interés, vamos a ver luego por qué, bueno, en los que se metan concretamente al área de dosimetría termoluminiscente, van a ver que los materiales que interesan para dosimetría termoluminiscente son cristales aislantes y semiconductores, ¿no? Y eh, una de las cosas que necesitamos que tengan este tipo de materiales es precisamente defectos, porque esos defectos me van a generar niveles dentro del gap que son los que me van a permitir tener esta propiedad de termoluminiscencia u otras propiedades luminiscentes fosforescentes que nos interesan en este caso, ¿no? Y bueno, ya vimos que esos defectos producen esos niveles de energía y bueno, estos centros de color son algunos ejemplos de cómo pueden generar esos niveles de energía dentro del gap, ¿no? Esos estados metaestables que mencionábamos antes. Volviendo aquí a lo que vimos cuando estábamos viendo los diagramas de Jablonski, ¿no? Veíamos que diferenciábamos entre los fenómenos luminiscentes a la fosforescencia de la fluorescencia. En el caso de la fluorescencia decíamos que ocurría inmediatamente a la par que la excitación, ¿no? O sea, y eso se debía a que, bueno, pensábamos que teníamos, bueno, se describía los diagramas de Jablonski como que teníamos electrones dentro del sólido que eran excitados, iban del estado base a un estado excitado y luego inmediatamente, sin retraso, regresaban al estado base. Entonces, las transiciones en el caso de la fluorescencia estarían representados por estas flechas azules, sin retraso.
O sea, los electrones pasarían del estado base a este estado excitado y luego regresarían inmediatamente al estado base y al regresar emitirían luz. Para la fosforescencia tenemos la excitación al estado excitado, pero luego no hay un regreso inmediato al estado base, sino que decíamos que caían primero a unos estados intermedios entre el estado base y el estado excitado. Y aquí pasan un tiempo que puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de defecto en que queden atrapados. Acuérdense que este nivel de energía puede ser, por ejemplo, el nivel de energía que tenga el electrón en su centro F, ¿no? Entonces, en diferentes materiales va a haber diferentes niveles de energía para el centro F, pero aparte puede haber otros niveles de energía aquí debidos a otros centros, a otros defectos, ¿no? Pero bueno, en el caso de la fosforescencia, pues tenemos aquí que los electrones duran cierto tiempo aquí antes de regresar al estado base y hasta que regresan es cuando se observa la emisión. Por eso hay un retraso entre la excitación y la emisión correspondiente en el caso de la fosforescencia. Hay diferentes fenómenos fosforescentes. En el caso particular aquí del grupo, pues estudiamos la luminiscencia persistente y la termoluminiscencia sobre todo, ¿no? Si esta energía es, digamos, muy grande, puede ser que incluso podamos tener aquí de los electrones atrapados durante la excitación un buen porcentaje que dure meses o incluso pueden ser años. Esta energía que va desde el estado excitado, que en el caso de los sólidos sería la banda de conducción, a este nivel, pues es lo que conocemos como la profundidad de trampa, ¿no? O energía de excitación. Esto es nada más para que recuerden la terminología, ¿no? Que mencionamos cuando vimos esto en términos del diagrama de Jablonski, que esto pues, sería precisamente, ¿no?, esta misma descripción. Bueno, ahora que, ¿cómo nos vamos a detener un poco aquí para imaginar? Probablemente ya algunos de ustedes lo hayan visto, pero para tenerlo aquí presente, ¿no? ¿Cómo brincamos de estos estados, el estado base y un estado excitado, a las bandas en un sólido? Estos estados, pues los pensaríamos, por ejemplo, en un átomo, ¿no? En un átomo, el electrón tiene sus niveles muy bien definidos, discretos. Serían como líneas si dibujamos el esquema de los niveles de energía. En el caso de los sólidos, pues pasa algo distinto. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí en la primera figura, que tenemos un par de átomos, por ejemplo, un par de átomos de sodio, y pensamos en su nivel externo, que serían como los electrones de valencia, serían los 3s. Entonces, imagínense que un electrón 3s del sodio, pues tendría este eje vertical, pues me representa la energía. Un electrón 3s en un átomo de sodio tendría, por ejemplo, esta energía, hasta aquí, ¿no? Eh, Cuando yo tengo dos átomos de sodio sin que se den cuenta uno de la presencia del otro, es decir, sin interacción, pues los electrones 3s de cada uno de ellos mantienen esa energía, ese nivel de energía. Pero, ¿qué pasa si empiezo a acercar los dos átomos de sodio? Resulta que si los junto lo suficiente, empiezan a interaccionar de manera que al darse cuenta de la presencia cada uno del otro, pues es como si fueran parte del mismo sistema. Y resulta que cuánticamente dos electrones en el mismo sistema no pueden tener exactamente el mismo estado cuántico. Por lo tanto, a medida que yo acerco los átomos, vean, el eje horizontal me indica la separación atómica. Entonces, cuando los átomos están separados a esta distancia, aquí pongamos que es el cero, a esta distancia de separación, pues los átomos no se enteran de la presencia del otro, por eso tienen la misma energía. Pero a medida que se acercan, se empiezan a dar cuenta y entonces ya forman un sistema y entonces ya no pueden tener
estos electrones que antes tenían esta energía ya no pueden seguirla teniendo, no pueden seguir teniendo exactamente el mismo estado cuántico. Y entonces estos niveles se van a tener que separar en dos. O sea, me voy acercando de derecha a izquierda hasta que ya cuando sienten la interacción, en vez de que tengan ambos electrones que tenían este 3s en cada átomo, en vez de que sigan teniendo esta energía, va a haber aquí un, ¿cómo se llama? Un split, una separación de niveles, entonces se van a generar dos niveles para no ir contra el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Entonces, de manera que ya cuando tenemos prácticamente los dos átomos interaccionando como si formaran parte de un mismo sistema, entonces ya no se pasa por encima del principio de exclusión de Pauli, porque entonces este nivel se desdobla en dos, se desdobla en dos. Este efecto es mayor entre más se acerquen los átomos. Entonces noten que si me muevo más a la izquierda, se va a observar que se separan más, ¿no? Pues más fuerte la interacción. Y entonces por eso aquí se abren más, ¿no? Aquí sería como la separación, una separación de equilibrio, ¿no? Entonces, la diferencia de energía sería una energía estaría aquí y la otra hasta acá, en esta separación. Estos son dos átomos. Podemos tener más átomos en vez de dos. Supongan que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Si tuviéramos 5, entonces lo que va a suceder es que cuando los acerquemos, bueno, cuando están lejos, no importa, ¿no? Cada uno de los 5 mantiene este nivel 3s. Pero cuando se empiezan a acercar, empieza la interacción como si fueran parte del mismo sistema, y entonces este nivel ahora tiene que separarse en 5. Se genera uno para arriba y otros aquí hacia abajo. eh, y si me sigo acercando, se nota más este efecto, ¿no? Entonces aquí, en la separación, justamente en esta separación donde tenemos aquí un mínimo en esta gráfica, pues aquí veríamos más claramente la separación de estos niveles, ¿no? Resulta que cuando formamos un sólido, para formar un sólido no basta con dos átomos ni con 5 átomos. Para formar un sólido necesitamos un número muy grande de átomos. ¿Qué tan grande? Pues del orden del número de Avogadro, del orden de 10 a la 23 átomos. Entonces imaginen este mismo efecto, pero eh, del orden con separaciones del orden o desdoblamientos de este nivel en 10 a la 23 niveles, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si aquí dibujáramos pues 10 a la 23 líneas de estas, cada una representando a cada uno de los átomos? Pues resulta que las líneas quedarían, para acomodar ahí 10 a la 23 líneas, pues imagínense, serían muchísimas, de manera que no notaríamos prácticamente espacios vacíos de tantas que son, quedarían muy cerca y se vería algo como está aquí en la derecha. Y entonces, esto es lo que pasa en un átomo. Por ejemplo, si estos son los electrones de valencia, esos electrones de valencia cuando están en un átomo aislado tienen un nivel bien definido, pero cuando están dentro del sólido, ese nivel de valencia se tuvo que haber desdoblado en un número muy grande de niveles, del orden de 10 a la 23. Son tantos que están muy cerca, de manera que prácticamente los vemos como si fuera un continuum, como está aquí. Y entonces así es como brincamos de los niveles discretos de un átomo a tener bandas de energía en el caso de un sólido. Para que quede aquí más claro cómo sería la generación de la banda, recuerden que esto es la separación atómica. Entonces, en esta separación atómica, si ustedes imaginan que que aquí sería la separación que esta fuera la separación entre los átomos.
Entonces, ¿cuál sería el rango de energía? Pues trazamos una línea aquí. Le voy a dibujarlo para que quede más claro. Voy a poner aquí la pluma. Sí, puedo dibujar aquí derecho. En la tercera figura. Entonces, aquí tenemos la distancia de separación. Supongo que es aquí. Ya está muy grueso aquí la punta. Voy a poner más delgado, ¿no? ¿Te imaginan que aquí fuera la distancia de separación? Vamos a mover un poco más a la derecha para que quede más aquí en el mínimo. Supongan que aquí fuera R0, o sea, la separación entre los átomos dentro del sólido. Pues trazamos una línea un poco, creo que saliera derecha. A ver si puedo dibujar aquí una línea para que quede derecha. Una línea, aquí está. Pero no me deja ponerla dentro del dibujo. Tengo que dibujarla. Bueno, esperemos que quede lo más derecho que pueda. Tenemos aquí, entonces en esta separación voy a dibujar aquí una línea. Más o menos, imaginan que va derecha, ¿no? Entonces, cuando dibujamos las bandas de energía, dibujamos con cierto espesor la banda de conducción, la banda de valencia, y luego decimos que aquí está la banda prohibida o gap, ¿no? Entre ellas. Eh, Este ancho, supongo que estos son los electrones de valencia, de este ancho de la banda de valencia sale de aquí, ¿no? Se imaginan aquí, esta es la distancia a la que quedaron los átomos dentro del sólido, la separación interatómica. Entonces, vean que aquí tenemos un número muy grande de niveles, ¿no? Prácticamente no distinguimos que es un continuo, aunque realmente es continuo, pero son niveles muy pegados. Pero para nuestros fines es un continuo desde aquí hasta acá, que significa que las energías de esta banda de valencia van a ir desde aquí, que es el nivel más bajo, bueno, aquí un poquito más abajo, desde aquí hasta acá, que sería el nivel más alto, ¿no? Entonces, vean, este espesor sería precisamente el espesor de la banda de valencia, ¿no? Esto que tenemos aquí. Y bueno, así se genera esa banda. La banda de conducción significa, cuando hablamos de electrones de conducción o electrones dentro de la banda de conducción, significa que el electrón está moviéndose dentro del sólido. Se van a estados, pues, excitados. Y entonces hay aquí una energías intermedias del gap, que aquí dentro del gap es donde quedan los niveles de energía de los electrones atrapados, por ejemplo, en el centro F, en el centro, en los centros M, R, etcétera, ¿no? En general, electrones atrapados en diferentes tipos de defectos que les sirven como trampas, dan a niveles de energía que quedan dentro del gap. Estos niveles de energía dentro del gap se llaman estados localizados, en contraposición a los estados que están dentro de las bandas, que se llaman estados deslocalizados, precisamente porque lo único que pueden decir es que están ahí en la banda, ¿no? Pero no pueden decir en qué nivel está. Ok, aquí tenemos entonces, esta es una forma muy, digamos, pictórica, ¿no? De explicar cómo se generan las bandas de energía. Por supuesto que hay formas más formales, ¿no? De demostrar la existencia de las bandas. Pues los que tengan, bueno, si toman algunos de ustedes en algunas ocasiones, pues he impartido materias más avanzadas de tópicos selectos de estado sólido, y ahí pues ya vemos una formulación cuántica de la que de forma natural pues se demuestra resolviendo la ecuación de Schrödinger para los electrones dentro de una estructura cristalina,
de manera pues natural ahí surge eh, la existencia de estas bandas de energía, ¿no? Digamos, concluimos de la existencia de estas bandas de energía, pero bueno, aquí es una forma alternativa, pues más pues, un poco más básica, ¿no? Pero que permite pues entender el por qué se forman las bandas de energía. Y esto es lo que normalmente vemos, ¿no? Tenemos la banda de valencia, bandas de conducción, generalmente son las que se representan porque los niveles de energía que corresponden a los electrones que están pues más cerca del núcleo no necesitan representarse porque normalmente no sienten la presencia de los otros átomos del sólido, ¿no? Entonces, por eso pues, normalmente se dibujan nada más estas bandas para esta representación, para estos fines, ¿no? Bueno, aquí tengo algunas recomendaciones de 3 videos para ustedes, pero se los voy a dejar las ligas en Teams. Son 3 videos, ¿no? Bueno, el primero ya lo vimos, es el de campo eléctrico, y estos son otros 2 relacionados con luminiscencia. Este es un video sobre playas bioluminiscentes, ¿no? Es un ejemplo de bioluminiscencia, y este es un video corto, ¿no? Sobre la naturaleza de la luz. Tiene que ver con esto de propiedades ópticas. Entonces, les voy a compartir la liga en Teams para que las vean ustedes por su parte, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Están despiertos todavía? Cierto. Sí, ok. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver, lo que sigue ya es un poco independiente de esto, entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y continuamos entonces el próximo miércoles. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí. Yo tengo una profe. Bueno, dijo que cuando se irradiaba, eh, pues el material podríamos generar estas vacancias que posteriormente pues se podrían convertir en centros de color cuando Sí, se atrapaba un electrón. ajá. Las tipo, bueno, los centros tipo V, se forman de la misma manera. Sí, muchas veces cuando, por ejemplo, se explica la forma en que ocurre la termoluminiscencia, pues hablamos de que se generan electrones que van a la banda de valencia, luego quedan atrapados y que luego al calentar, pues se liberan de las trampas y se recombinan, es cuando emiten luz. Eh, Imagínate lo que pasa es cuando irradias, como ionizas, sacas electrones. Esos electrones pueden quedarse atrapados en vacancia, serían, por ejemplo, un centro F, ¿no? Un electrón atrapado en una vacancia, pero también durante la radiación también se están produciendo huecos no, y se producen también vacancias de iones positivos. Entonces, en principio pueden ocurrir las dos cosas. Electrones que quedan atrapados en vacancia de ion negativo, pero también pueden ocurrir eh, que queden huecos atrapados en vacancias de iones positivos. Pueden ocurrir las dos cosas en realidad, ¿no? Ok. Y Ahora, ya tenía. ¿Mm? Sí. Ah, En el centro F, por ejemplo, digamos, después de la radiación, tendríamos que queda el electrón atrapado, ¿no? En la vacancia, ese es el centro F. Eh, Cuando calientas el material, le das energía a la red, y entonces el electrón, como vibra más rápido la red, el electrón puede escaparse cuando calientas el material. Entonces el electrón se sale del centro F, ¿no? Ya no sería un centro F, queda nada más la vacancia, incluso el electrón pues se va a la banda de conducción y luego puede volver al estado base y ahí emitiría la luz durante el calentamiento, ¿no? sí. ¿Mm? Este,
Gracias. También tenía una Igualmente. duda, era que si se monitoreaba por alguna razón, porque entiendo que, como comentó, pues algunas veces, pues, pues realmente se le puede dar un color, ¿no? A determinado material. Eh, Sí, se puede medir la absorción óptica y ahí puedes identificar qué centros, ¿no? Por ejemplo, puedes medir la absorción óptica del material no irradiado y compararlo con la absorción óptica del material irradiado. Y se debería de ver diferencia, ¿no? Deberían ser diferentes las absorciones. ah, ¿Mm? muy bien, profe. Gracias. No, no, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra o comentario. Bueno, si no, entonces la próxima clase continuamos el miércoles. Vamos a empezar a ver fenómenos ópticos y coeficientes ópticos, ¿no? Lo que son así conceptos de reflexión, transmisión, dispersión, cosas de este tipo. Entonces, bueno, si no hay algún otro comentario, pues